Bien. Bien, muchachos. Entonces, una vez terminemos las clases, ellas quedan convirtiendo al video, después se sube al canal de YouTube y de ahí hacemos el enlace para subirlo a la plataforma y que cada uno de ustedes, sesión a sesión, pueda revisar lo que hayamos visto. Vamos a hacer 3 calificaciones durante este curso. Esas 3 calificaciones son 3 evaluaciones, un parcial que vamos a hacer en la sesión 7, un segundo parcial que vamos a hacer en la sesión 13 más o menos, y un último parcial que vamos a hacer en la sesión 19, ya para finalizar el curso. Entonces no sé si a ustedes les parezca bien que lo manejemos 30, 30 y 40, ¿sí? O 33.3 cada uno. A mí no me gusta imponer a veces ese tipo de cosas, mejor las revisamos acá en grupo, pues de eso se tratan los grupos de trabajo. Si ustedes están de acuerdo, lo manejamos 30, 30 y 40. ¿Listo? 40 se va para la última calificación. Sería para la evaluación final. Sí. O dejamos los 3 que valgan todas la misma. Como a ustedes les parezca. Está difícil. Bueno, pues revisen el tema, me comentan. Tenemos de aquí a la sesión 7 para el primer parcial. No hay mucho conflicto con eso. ¿Cuántos muchachos tenemos en el curso? Veo pocos. Bueno, hasta ahora conmigo 68 personas. Vamos a compartir entonces el contenido programático. Ustedes me avisan cuando ya estén todos en... Profe, Muchachos, una pregunta. dime. ¿Los grupos de cuántas personas son? No, los grupos, por eso les preguntaba si ustedes ya han estado trabajando en grupos, pues dependiendo del número de temas, miramos a ver cuántas personas podrían trabajar. Sí. ¿Máximo cuántas? Pues nosotros somos 70, yo creería que máximo 5. Sí. En el anterior en TIC era de 10. De 10, bueno, eso es mucho. Y en fundamentos éramos de 6, profe. Sí, pero grupos de 5 alcanzan a salir que como 14 grupos más o menos. Sí. Y pues 14 grupos son 14 temas, no hay problema. Bueno, no sé qué pasó aquí con esto que se me salió. ¿Estamos todos en mi pantalla? ¿El contenido? Sí, señor. Bueno. Bueno, entonces esta asignatura tiene igual 20 sesiones de 40 horas el total de las sesiones. Y cuando vamos a hablar entonces de psicobiología y laboratorio, pues tenemos que hablar precisamente de la biología. Hoy pues vamos a hacer una clase más de introducción, de conocer el contenido. Vamos a empezar a hablar de las teorías sobre el origen de la vida, que son los temas básicos para arrancar hablando de la biología como ciencia. Vamos a ver, en este curso tenemos como 3 puentes, ¿no? Por eso se nos va a ir todo el mes completo. Estamos terminando hasta el 8 de julio, creo. Vamos a hablar de biocompuestos, ahí vamos a hablar de carbohidratos, vamos a hablar de lípidos, cuáles son sus propiedades, cómo se clasifican, cuál va a ser la función biológica de estos biocompuestos. Precisamente vamos a hablar de 4 biocompuestos, que es carbohidratos, lípidos, proteínas y enzimas. Estas las vamos a ver en la sesión número 3. Las propiedades y clasificación, los aminoácidos son muy importantes porque estos son los que nos van a formar el ADN. Entonces,
aquí nos vamos a detener un poquitico a hablar de ese tipo de biocompuestos muy importantes para el origen de la vida. Vamos a hablar de vitaminas, hidrosolubles, liposolubles. Vamos a hablar de la célula como tal, de la teoría celular, de los tipos de células, eucariota y procariota, de la célula animal, de la célula vegetal. Vamos a hablar de la estructura, de todo lo que compone una célula y vamos hasta ahí a generar nuestro primer parcial, que lo haríamos en la sesión número 7. ¿De acuerdo? A partir de ahí vamos a seguir hablando ya de tejidos, los 4 tejidos que componen nuestro organismo, que son los epiteliales, el muscular, el nervioso y los tejidos conjuntivos. La reunión de tejidos nos van a formar órganos, la reunión de órganos nos van a formar sistemas y esos sistemas pues van a ser los que conocemos nosotros como aparatos. El aparato digestivo, el aparato respiratorio, el sistema muscular, el articular, el nervioso, en fin. ¿Qué nos interesa a nosotros de esta clase? Pues aprender, en que nos queden claros todos estos conceptos básicos. Vamos a revisar la fisiología, que quiere decir el funcionamiento de cada uno de estos sistemas o aparatos. Entonces vamos a hablar del aparato digestivo, vamos a hablar del sistema excretor, que es el mismo sistema urinario, vamos a hablar del sistema circulatorio y del plasma y de lo que contiene la sangre, de la respiración, intercambio gaseoso, y ahí vamos a hacer nuestro segundo parcial, el parcial número 2. Después de ese segundo parcial nos vamos a centrar un poco más en algo que ustedes tienen que aprender muy bien y que es el sistema nervioso. Porque a partir del sistema nervioso es donde vamos a empezar a manejar toda la parte relacionada con la psicobiología. Bien. Entonces vamos a hablar del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, de nuestro sistema nervioso autónomo. Vamos a hablar de los órganos de los sentidos, quimiorreceptores, fotorreceptores, mecanorreceptores, todo lo que tiene que ver con sensación y percepción de las cosas relacionadas con órganos de los sentidos. Esto es una base muy importante porque a partir de acá ustedes van a ver otra clase que se llama así, sensación y percepción, ¿sí? o procesos psicobiológicos básicos, donde van a ver este tipo de cosas que tienen que quedar muy claras. El sistema somatosensorial, cómo manejamos nosotros nuestras sensaciones. La teoría de la evolución de Darwin, donde hablamos de las principales teorías de la embriología. Vamos a ver el desarrollo fetal, la vida intrauterina, cuáles son los cambios desde el momento de la concepción de un ser hasta su nacimiento. Y vamos a hacer la evaluación final. Dejamos para la última clase las entregas de notas. Entonces, vamos a parar aquí un momentico. Como se pueden dar cuenta, pues ahí tuvimos que omitir el tema del laboratorio presencial, porque pues primero vamos a hablar en la universidad a ver qué nos autoriza, ¿sí? Ahora yo necesito saber también qué disponibilidad tienen ustedes, porque pues seguramente si nos autorizan el laboratorio no lo vamos a poder hacer en esta hora de clase, ¿sí? O algunos sí, otros no, porque vamos a perder tiempo, o sea, no puedo trabajar con grupos de 10 personas, se nos irían 7 clases, y pues no, nos tocaría en horario extra, sacarle una horita por lo menos o 2 para cualquier laboratorio adicional. Entonces voy a revisar ese tema y yo les comento. ¿Listo? ¿Les parece? Pero tú vas a averiguar todo eso cuando vayas a la universidad, ¿sí? Sí, pero pues igual, lo que comentan acá, por ejemplo, no es conveniente hacerlo, sí tienen toda la razón. Todos hemos dedicado tiempo en cuidarnos, todos hemos dedicado tiempo en hacer un aislamiento,
que inicialmente fue preventivo, que luego fue obligatorio, pero que tiene su razón de ser, ¿sí? Se dicen muchas cosas en relación a lo que está pasando. Todo el mundo maneja informaciones encontradas, ¿sí? Ahora todo el mundo opina al respecto. Y pues las redes sociales se encargan de alimentar la información a veces de manera equivocada, ¿sí? Entonces unos dicen que qué es lo mejor que podría pasar, que todos nos enfermáramos y ya, y sálvese quien pueda. Pues tal vez no, ¿cierto? Es como complicado. Y pues realmente ese tipo de cosas, pues eh, solamente a quien le empieza a tocar de manera directa es quien va a sentir qué tan fuerte puede llegar a ser una enfermedad o una condición relacionada con esto. ¿Sí? Hay que tener cuidado, claro. Todos somos vulnerables en algún aspecto. Sea joven, o sea niño, o sea adulto, y mucho más un adulto mayor, claro, todos somos vulnerables. Entonces es mejor no exponernos. Y realmente pues se ha visto que ya nadie está cumpliendo con nada, ya todo el mundo sale como frescos, ¿sí? Y pues eso siempre termina siendo algo irresponsable, ¿sí? Entonces, lo del laboratorio, pues si no lo podemos hacer, muchachos, o sea, la carrera dura 3 años, seguramente nos vamos a volver a ver y podemos reponer eso, ¿cierto? Un laboratorio lo podemos hacer en una sesión y ya. Entonces, por ahora vamos a seguir con la virtualidad. Sin embargo, pues yo pregunto y lo que me digan, yo lo comento. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, bien. Profe, qué pena, ¿qué libro nos podrías recomendar para pues nosotros tener como un autoaprendizaje, leer, que tú creas que nos puede convenir? Sí, Qué pena. digamos que en el contenido programático que está en la plataforma hay literatura o bibliografía más o menos de unos 10 textos. Hay una fisiología que es la fisiología de Gayton. Digamos que son libros realmente un poco complejos cuando vamos a estudiar cosas relacionadas con morfofisiología y las cuestiones celulares. Uno tiene que tratar de explicarlas de una manera muy básica para no confundirnos, ¿cierto? Sí. Y pues claro, todos tenemos bases de biología, de química en nuestro bachillerato. Sin embargo, cuando uno empieza a agrupar toda esa información y hacer procesos de funcionamiento de sistemas, pues a veces se complica un poco el tema. Entonces la fisiología de Gayton es muy completa, es muy buena, la pueden utilizar. Esa fisiología de Gayton se escribe con G-U, Guyton y con Y. Tiene mucho contenido bueno que les va a servir inclusive para clases más adelante con el profesor Páez relacionadas con neuro, ¿sí? Van a ver mucho neuro, seguramente él ya les recomendó o les indicó comprar algún libro de neuro, ¿no? Bueno, pues yo les voy a recomendar Profe, uno. una pregunta, ¿va a haber alguien de monitor? Sí, ya tenemos monitor. Es Lady Valeriano, creo. ¿Sí? Ah, vale, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta, ¿cómo se va a manejar la calificación del parcial? ¿Los calificas tú? No, la calificación del parcial la califica la plataforma porque los exámenes que yo hago son en la plataforma. Cuando ustedes entran en el tiempo de la clase, yo les habilito los parciales, ustedes se dedican a contestarlos y una vez terminan el parcial, pues se genera la nota. Profe, qué pena. Pues es que como a veces hay fallas técnicas y eso, ¿no podrías poner de pronto 2 intentos? O una pregunta, profe, ¿usted lo va a hacer así como lo hacía el profesor Orlando, que lo deja libre de tal hora hasta tal hora, o solamente No, pues en la clase? en relación a lo que dice tu compañera de las fallas técnicas, de las caídas de la red y todo eso, pues lo que toca es habilitar, digamos, el examen durante el día, por ejemplo. Ah, bueno, Ese día lo gracias. puedan presentar en cualquier momento, pero pues no es lo Ah, ideal. Lo bueno. ideal es que lo podamos presentar en el transcurso de la clase. ¿Sí?
Y quien no lo pueda presentar, pues ya lo presentará en un tiempo como extra que tengamos. ¿Sí? Cada quien entrará, hará su intento y lo enviará. ¿Listo? Profe, una pregunta. O sea que tendríamos las 2 horas para responder el parcial. Las 2 horas de... Sí, sí, generalmente sí. Ustedes ya han hecho evaluaciones por la plataforma con el profesor Orlando, me imagino. Entonces ustedes saben. 40 minutos o 1 hora. Y en este tiempo teníamos que responder. No nos da, digamos, las 2 horas de clase. Exacto, bueno. Sin embargo, pues la plataforma nos brinda muchas herramientas para evaluarlos a ustedes. ¿Sí? Entonces está el falso verdadero, correlacionar columnas, selección múltiple, podemos hacer preguntas abiertas. Entonces, pues hay mucha herramienta para poder hacer un examen que pueda durar 1 hora, por ejemplo. Claro, ustedes allá van a tener sus apuntes, algunos estarán conectados a internet, ¿sí? La idea es hacer los exámenes a conciencia. La idea adicional no es que ninguno se vaya a quedar en el curso, o sea, la idea es que todos pasemos, ¿cierto? Pero pues hay que ver muchas cosas, las circunstancias. Sí, querer es poder, pero pues también uno tiene que ver el esfuerzo de las personas que están trabajando, de las personas que se les limita porque tienen algunas obligaciones, ¿sí? Pero pues igual están haciendo el esfuerzo y todo eso es válido. ¿Sí? Entonces, por lo pronto, los parciales, pues para ustedes es mejor hacerlos por la plataforma, créanme, porque van a tener la información, van a tener sus clases, digamos que ahí a la mano, pueden revisar hasta las diapositivas que hayamos presentado en los formatos de PowerPoint, o sea, ahí van a tener todo. Entonces es mejor para ustedes en los exámenes así. ¿Sí? Yo, digamos que exámenes orales y ese tipo de cosas no tiene sentido, ¿cierto? Ahorita porque pues igual. Y podemos hacer ejercicios y talleres y actividades durante las clases para que podamos obtener la información correcta y como debe ser. De eso pues ya me encargaré yo de montar durante las clases algunas actividades donde podamos participar todos y que las clases no se vayan a tornar pues aburridas ni ese tipo de cosas. A veces, y créanme muchachos que esto es muy desgastante la virtualidad. Uno creería que no. Yo preferiría a veces estar con los 72 alumnos en clase, aunque son muchos, claramente. No he tenido un grupo tan grande. Lo máximo que tuve en psicología fueron como 50 y algo. Y que sigue siendo grande, ¿cierto? Pues en la virtualidad pues habrán personas que no pueden estar al 100%, que se va el audio del profe, a veces ni siquiera es desde donde el profesor está generando la señal, sino el internet a uno de ustedes, ¿sí? Yo asumo que se escucha bien, que se ve bien y todo lo demás. Pero pues si a alguno de ustedes le empieza a fallar el internet, de clase, por ejemplo acá obviamente yo no les puedo exigir que estén todos con la pantalla prendida, aunque sería lo ideal, podernos ver, saber, conocerlos por lo menos de alguna manera. Pero no, casi siempre se va a presentar eso. Muchos dejan obviamente el video cerrado, el micrófono cerrado, pero pues en algún momento tendrán que participar cuando el profesor diga, bueno, tal persona me colabora con esta explicación o me dice de qué estamos hablando. Sí, la idea es que todos estemos conectados y que esto no se nos vaya a volver un tema aburrido. Hablar de carbohidratos, hablar de lípidos, de proteínas y eso, pues eso es aburrido, claro, para algunos, para otros no. Sí, pero ustedes dirán, no, pero pues yo voy a ser psicólogo, ¿de qué me sirve hablar de carbohidratos o de vitaminas o de nutrición, o ese tipo de cosas? Sí, tiene que ver, sí. Desde el punto de vista fisiológico, morfológico y médico tiene que ver, sí.
yo como médico, sí, claro, yo necesito apoyarme mucho en los psicólogos, ¿cierto? Entonces ustedes van a ser doctores en psicología, así como yo soy doctor en medicina. Se van a presentar muchas preguntas de ustedes a lo largo del curso, claro. Profe, que por qué esto, que por qué pasa lo otro. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿sí? Ya les dije, igual, dentro de mi cargo en la universidad, pues yo soy el médico de la universidad. Y cualquiera de ustedes puede necesitar algún tipo de consulta y me puede buscar, claro. Profe, que es que resulta que me pasa esto. O que imagínate que mi hijo, que mi hermano, que mi mamá. Claro, para eso estamos. No hay ningún problema con eso. Y en estos días donde hasta conseguir una cita médica está complicado, claro, se puede hacer. ¿Listo? Yo, una vez termine esta clase con ustedes, yo tengo que ir a la universidad porque yo allá tengo que vigilar los procesos del COVID-19. Me toca estar pendiente de síntomas, de signos de personas que puedan de pronto ser sospechosas. Entonces, me toca estar a mí pendiente de eso también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar con la clase de hoy. Y yo voy a buscar los temas que vamos a dictar. Ustedes se van a organizar en los grupos mañana. Yo les digo de cuántos, si 5 o 6, dependiendo los temas que salgamos. Y ustedes me van a colaborar en trabajar con esos temas, en la forma de hacer una introducción siempre del tema de la clase y yo les voy a complementar toda la información. ¿Listo? Sí, profe, eso te iba a preguntar. Como tú dices que los grupos de 5, pero somos 31, sería un grupo de 6, ¿sí? Sí, claro, o sea, habrá algún grupo de 6, un grupo de 7, de pronto algún grupo de 4. Si salieran más temas, pues nos dividimos dependiendo. Dime. Profe, buenos días. El profe Orlando nos había, me puse a revisar mi celular, él nos había recomendado el libro Neuroanatomía Funcional del doctor Jairo Bustamante. Sí, la Porque sí, él nos neuroanatomía. recomendó, yo lo tengo. La neuroanatomía de Bustamante es el libro que ustedes deben tener, ¿sí? Entonces, los que no hayan tomado nota de ese dato que les está aportando su compañera Mili, hay que tomarlo. Neuroanatomía funcional del doctor Bustamante. Y él nos lo recomendó. ¿Por qué? Porque ahí les van a hablar de todo. O sea, cuando estemos hablando del cerebro, a él lo que le interesa es que ustedes se aprendan lo que tiene que ver con el cerebro más que con el resto del cuerpo, seguramente. Yo les puedo hablar de cómo funciona el aparato digestivo, de cómo funciona el aparato urinario, de su circulación. Pero cuando estén en la clase nuevamente de neuro, que es lo que ustedes van a ver muy seguido, pues van a necesitar apoyarse en ese tipo de textos. Ahí les van a hablar de los 12 pares craneales, ¿sí? De los 31 pares espinales, ¿sí? Les van a hablar de las áreas de Bowman. ¿Alguien sabe qué son las áreas de Bowman? Yo lo he estado leyendo, pero es que alguien me compartió un libro que se llama Psicología Biológica de Thompson, sobre la 8ª edición, y la verdad, la semana pasada estuve leyendo un poquito por lo que empezaba a ver psicobiología. Ah, bueno. Sobre el libro. Entonces me pareció muy curioso el libro. Bien, exacto. Entonces, cada parte del cerebro, cada hemisferio del cerebro tiene funciones específicas, ¿sí? Nosotros en el cerebro vamos a almacenar sensaciones, vamos a almacenar memoria, vamos a almacenar información, lenguaje, movimiento, ¿sí? Vamos a tener unos receptores para cada órgano de los sentidos. Nosotros tenemos 5 órganos sensoriales, ¿cierto? Los ojos para la visión, la nariz para el olfato, la lengua para el gusto, la piel para el tacto, ¿sí? Pero tenemos unos receptores a nivel cerebral y unas zonas del cerebro que son las que van a procesar esa información y le van a dar un sentido. A eso se le llama sensación y percepción. Entonces, las sensaciones las vamos a adquirir por nuestros sentidos. Uno no tiene que volverse un 8 con esos temas, eso no tiene ningún misterio.
¿De qué depende que un sentido reciba información? Pues de un receptor. Entonces, vamos a tener fotorreceptores en los ojos, vamos a tener termorreceptores en la piel, vamos a tener quimiorreceptores en el olfato, vamos a tener mecanorreceptores en el oído porque son ondas sonoras. No es nada complicado, es una cuestión de que llevemos un proceso y no lo aprendamos, ¿sí? Y pues para eso son las clases. En este curso vamos a hablar de eso, de propiocepción y de sensaciones y percepciones, que es algo que ustedes tienen que tenerlo claro para seguir adelante con el curso. Todo lo demás es información que ya conocemos, ¿sí? Porque si yo les pregunto a ustedes qué estudia la biología, ¿quién me dice? La vida. La Eso, vida. muy bien, Javier. Entonces, es algo muy sencillo, ¿cierto? El estudio de la vida. Y hoy vamos a hacer una presentación de las teorías sobre el origen de la vida. Entonces, esa va a ser nuestra clase de hoy, después de esta breve presentación. Las teorías del origen de la vida es lo que vamos a hablar inicialmente hoy. ¿Listo? A partir de aquí vamos a ir complementando. Pueden ir preguntando. Bien. Bueno, muchachos, tengan en cuenta que aquí, como les digo, yo no puedo expandir las cámaras para ver quiénes están pendientes de la clase. De pronto ahí se trunca un poquito la imagen. Si ven que no se puede ver algo bien, por favor, me lo dicen de una vez para devolverme, pausar. ¿Listo? Bien. Cuando nosotros hablamos entonces de originar vida, pues tenemos que hacerlo de manera global, tenemos que generalizar, ¿sí? Pero recuerden que pues nos vamos a centrar finalmente en el ser humano, porque ese es el que vamos a estudiar, ¿cierto? Nosotros no estamos estudiando ni veterinaria ni nada parecido, estamos estudiando psicología. Entonces tenemos que conocer de dónde viene la vida, pero pues después y finalmente nos vamos a centrar en el ser humano como tal. Esas teorías del origen de la vida pues son varias. Tenemos el vitalismo, la teoría del creacionismo, la generación espontánea, el materialismo mecánico, la panspermia, la teoría físico-química y el planteamiento de la teoría de Oparin. Todas estas han sido teorías que se han generado durante nuestra historia y por muchos años, donde cada uno de estos personajes que se ha dedicado a estudiar esto, pues ha dado sus teorías de dónde se originó la vida. Y pues cada quien se va a quedar con la que mejor le parezca. Pero pues en estos tiempos en que estamos, pues uno ya como que no traga entero, ¿cierto? Entonces nosotros seguramente nos vamos a quedar con las teorías que más se acerquen a nuestras realidades. ¿Sí? ¿Puede ser la religiosa? Sí, claro, puede ser la religiosa, que es la de la generación, la del creacionismo, perdón. ¿Sí? Bien, ya todos van ahí en el texto. Siguiente. Vamos a hablar entonces del vitalismo. En el vitalismo se postula la existencia de uno o más elementos inmateriales. Por favor, me apagan los micrófonos que no estén.
Esos elementos inmateriales que ejercen distintos niveles de control sobre los seres vivos y sus actividades conscientes e inconscientes y que poseen relación con la divinidad. Luz Ángela, apaga el micrófono, por favor. Gracias. Chao. Ay, no se deja. Yo tengo el internet súper lento. Ya intento hacerlo. Ahí está. Esas diapositivas tú las dejas de la plataforma, ¿cierto? Sí, no se afanen, o sea, no que no alcance a copiar todo y eso, no se preocupen que yo subo la presentación así tal cual como está. Entonces, elementos inmateriales que puedan ejercer, digamos que control sobre los seres vivos. Entonces, aquí es donde entran esas teorías del universo, de los planetas, de las galaxias, de dioses, de divinidades, ¿sí? Que van a ejercer un efecto directo sobre la Tierra y que entonces los seres extraterrestres tienen que ver con la creación de la vida en la Tierra y que ellos han dejado cualquier cantidad de marcas relacionadas para que nosotros podamos estar pendientes de la existencia de seres extraterrestres. Y sí, de repente pues uno sí se encuentra cosas a veces cuando revisa la historia y la literatura relacionada con la Tierra, donde se ven marcas que uno no se explica de dónde pudieron haber salido y que pueden sugerir la existencia de actividades que estén relacionadas con eso, con influencias extraterrestres y demás. Como les digo, cada quien se queda con lo que le puede parecer, pero pues comprobar esto no es sencillo. Siguiente. Su principal exponente del vitalismo, Hans Driech, para quien el vitalismo es la reacción contra el mecanismo materialista. La teoría vitalista postula la existencia de un principio vital ajeno a la materia y que además puede explicar los fenómenos de todo lo viviente. ¿Sí? Decir que la vida sale de algo que no tiene que ver con la materia, pues habla de divinidad. ¿Sí? Pero no la divinidad del creacionismo, porque la divinidad del creacionismo es la divinidad que sale de la Biblia, donde hablan de la creación del cielo y de la tierra, ¿sí? Y la creación durante esa semana de todo lo que existe, ¿cierto? Pero ya vamos para allá. Entonces, estas teorías vitalistas tienen que ver más con otro tipo de divinidades, con dioses y con influencias que ya comenté, de ese tipo. Más ancestral, más universal, más relacionado con el universo y el espacio. La relación que esta teoría tiene con la idea tradicional del alma le da un poco de actualidad en el tercer mundo y no solo entre científicos. Entonces, claro, la relación, todo lo que tiene que ver con el alma, tiene que ver algo con divinidad, con creencias, con que nosotros somos un cuerpo, pero que también somos un alma, y ese tipo de cosas las relacionan con divinidades. ¿Sí? Vamos a hablar del creacionismo. En esta teoría, pues, nos habla más de la formación de la vida a partir de nuestras creencias religiosas. Generalmente, los que seguimos los libros relacionados con los escritos de la Biblia, pues seguramente vamos a estar o vamos a conocer del creacionismo, ¿sí?
¿Qué pasa en el creacionismo? Es la teoría del origen de la vida que nos habla de la creación de los seres vivos por medio de la intervención de un ser divino. En ese caso, el ser divino, pues tiene que ser Dios, ¿cierto? Requieren la intervención directa de un creador, de un ser todopoderoso. De eso nos habla ese libro, el libro de la Biblia. Si no estoy mal, es el libro del Génesis. A partir de ahí, no me pregunten mucho relacionado con eso, porque de repente no. Pero en lo que tiene que ver con el origen de la vida, el creacionismo, que es una de las teorías, que de hecho es una de las teorías más aceptadas en algunas partes, donde se habla de la creación del universo, la creación de la tierra, la creación de las plantas, la creación del agua, la creación de los peces, ¿cierto? La creación de todos los animales que poblan la tierra y por último la creación del hombre y de la mujer. Todo a partir de un ser todopoderoso. Los creacionistas clásicos niegan la teoría de la evolución biológica, además de las explicaciones científicas sobre el origen de la vida. Por esto rechazan todas las pruebas científicas. Rechazan las pruebas con fósiles, rechazan las pruebas geológicas, genéticas, etc. Recuerden que uno de los científicos que postuló el origen de la vida era Charles Darwin, ¿cierto? Y que decía que la vida provenía de seres o de microorganismos que se provenían del mar, que ahí se generaba vida por el oxígeno, y que esos seres vivos que inicialmente eran unicelulares fueron evolucionando, se volvieron pluricelulares, luego se volvieron vertebrados, luego caminaron, en fin. Entonces, esas teorías científicas, pues, son obviamente refutadas por los que defienden el creacionismo. ¿Quiénes defienden el creacionismo? Pues todas las personas que están buscando o dentro de la religión se arraigan de manera importante y obviamente ellos van a defender sus creencias, independientemente del tipo de religión. Pues algunos serán católicos, otros evangélicos, otros cristianos, otros protestantes, en fin, hay cualquier cantidad de grupos relacionados con la religión. Pero pues casi siempre todos los mismos grupos terminan leyendo los mismos textos y generalmente el creacionismo tiene que ver en todos por igual. Pero claramente ellos se van a limitar a que la creación de la vida es por el ser todopoderoso, por Dios. Nada que ver con la ciencia. En el creacionismo clásico, que es el de origen cristiano, pues se hace una interpretación literal de la Biblia. Se sostiene la creación del mundo, los seres vivos, el diluvio universal, tal como está escrito en el Génesis, sin pretender concretar de manera científica el origen de las especies. ¿Sí? Entonces, en esos libros nos hablan de este tipo de historias, que en su momento pueden sonar fantásticas para muchos. ¿Sí? Crear un arca, el diluvio universal acabó con todo, pero quedaban parejas de especies y de cada especie una. Y bueno, siguiente. Nos pide ignorar todas las pruebas de evolución. Entonces la teoría científica no nos habla de la destrucción de la Tierra y de los dinosaurios por un meteoro, no admite eso, no admite la evolución del ser humano a partir de los simios y de los Homo sapiens y demás, de lo que les decía de la destrucción de la Tierra, pero sí nos habla de, perdón un segundo, pero sí nos habla de la creación y
Ya. Profe, cuando dices que el creacionismo nos dice que debemos omitir lo científico. Los creacionistas, dentro de su teoría, ellos nos piden ignorar toda prueba de evolución diferente a la del Todopoderoso. Eso es lo que ellos nos piden, que nosotros ignoremos toda prueba de vida diferente a que un Todopoderoso creó el universo y creó la vida. ¿Sí? Pero pues por eso les decía desde el principio, uno se queda con lo que su experiencia, su conocimiento y lo que uno va adquiriendo de información, pues a uno le parezca. Claro, el ser humano es un ser perfecto. Si ustedes estudian el ser humano completo, van a decir, o sea, es imposible un ser de tal perfección, ¿de dónde proviene? ¿Sí? ¿Cuál fue el primer humano? Y demás, o sea, uno se puede hacer todo ese tipo de preguntas. Y habrán teorías de otros exponentes que tendrán unas bases científicas buenas, pero pues que tampoco terminan convenciéndonos. Entonces, sí, el creacionismo nos pide ignorar todo lo demás, nos pide ignorar los dinosaurios, su extinción, la evolución del simio en hombre, todo eso nos permite o nos pide ignorar el creacionismo. Para ellos eso no va. Sin embargo, pues los científicos hacen su trabajo, y su trabajo es ese, generar ciencia y buscar explicación a muchas cosas. Entonces aquí es donde llega la generación espontánea. Es otra teoría. En esas épocas donde realmente se desconocían ciertas cosas, hablar de generación espontánea o que un científico postulara la generación espontánea, pues tenía mucho sentido, porque se ignoraban muchas cosas. Hoy en día, pues, uno ya simplemente no, como que no traga entero, por decirlo de alguna manera. ¿De qué nos habla entonces la generación espontánea? Por ejemplo, se creía la basura o elementos en descomposición podrían producir organismos vivos, cuando actualmente se sabe que los gusanos que se desarrollaron en la basura son larvas de insectos. Entonces, claro, ellos, como lo muestra la foto, tienen basura, ¿sí? Y en unos días aparecían larvas y aparecían moscas y aparecían insectos. Hasta roedores. Ese ejercicio lo hicieron con maíz, lo hicieron con ropa vieja y según ellos se generaban ratones. Y pues claramente no. Entonces, pensar que a través de algo en descomposición, inerte, que no tiene vida, como ropa sucia o como este tipo de elementos de basura, generen vida, fue lo que ellos trataron de exponer en esa teoría. Generación espontánea, generar vida a partir de inercia, ¿sí? A partir de material inerte. Pero eso salió pues a base de la teoría del experimento que ellos hicieron con el pedazo de carne, que ellos lo metieron en un recipiente y lo cerraron y empezaron a aparecer larvas estando la carne en estado de descomposición completamente aislado de... Claro, sin embargo, ellos también se dieron cuenta que si el mismo recipiente estaba sellado herméticamente, pues no se iban a presentar las larvas, ¿cierto? Entonces, claro, ¿por qué se presentaban las larvas? Porque como el recipiente estaba expuesto al ambiente, pues era muy fácil hacer un cultivo, ¿sí? Entonces, en un laboratorio clínico, precisamente todo eso es lo que se ve, ¿sí? Cómo se hacen cultivos de microorganismos. Y hoy en día todos sabemos que microorganismos tenemos parásitos, bacterias, hongos, virus y demás, ¿cierto? Pero para que un microorganismo de esos se mantenga con vida necesita de ciertas características, como por ejemplo el oxígeno. Si ese recipiente del que tú me hablas se dejaba herméticamente sellado, no iba a llegar nunca quien depositara
una larva o un huevo para generar un cultivo. ¿Listo? Pero, profe, esta teoría ha perdido mucha fuerza con el tiempo. O sea, nosotros la vemos ahí, pero pues ya casi nadie la usa. Claro, sí. De hecho, es una teoría que no, ya ahorita pierde toda su sustentación científica, pero pues igual en su tiempo, que fueron varios años, duró siendo una de las teorías que la gente decía, bueno, sí, porque ellos están demostrando que sí aparece vida o microorganismos a partir de la basura. Pero pues ya después los que se dedican a estudiar el tema, pues la echaron para el piso, ¿sí? Aristóteles creía que la materia no viviente podría generar vida. Eso es generación espontánea. Generar vida a partir de algo sin vida. Eso, como les digo, para nosotros eso no tiene sentido, ¿cierto? Él pensaba que algunas porciones de materia contienen un principio activo y que con él ciertas condiciones podrían producir un ser vivo. Entonces, lo que les decía, ellos dejaban ropa vieja. Muchachos, me disculpan un segundo, contesto una llamada de la universidad, discúlpenme. Bien, muchachos, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, esta hipótesis fue aceptada durante muchos años, que era lo que les decía, y se hicieron investigaciones alrededor de esta teoría con el fin de comprobarla, pero pues, comprobar eso tiene que ser algo muy complejo. ¿Sí? Durante el siglo XVII, muchos científicos se dieron a la tarea de comprobar o refutar esta teoría, y entre los más destacados científicos estaba Francisco Redi, Jean-Baptiste Van Helmont y Louis Pasteur. Todos ellos de la época pues, se dedicaban a definir teorías sobre el origen de la vida y a refutar esta última, que era la que estaba, digamos que arraigada en ese momento y la que tenía mayor validez, que era la generación espontánea. Siguiente. Experimentos para comprobar la generación espontánea. Entonces, Jean-Baptiste Van Helmont, que era un médico del siglo XVII, realizó un experimento para supuestamente crear ratones. Esta es de la generación espontánea. Este fue el experimento que más tuvo validez y consistía en colocar una camisa sucia, ¿sí?, adicionarle unos granos de trigo durante 21 días. Y lo que le daba los ratones, se suponía que al unir la camisa sucia más el trigo, iba a derivar en un roedor. Lo que falló en su experimento fue que solo consideró los resultados del experimento, ignorando los factores externos. ¿Sí?
Entonces, en la actualidad nosotros, si a nosotros nos hablan de un experimento así, de entrada, ¿qué vamos a decir? Pues que claramente no tiene un fundamento, ¿cierto? Decir que ponemos una camisa sucia y que le adicionamos trigo y ya en 21 días vamos a tener un roedor o un ratón. No va a tener fundamento. Listo, muchachos. Entonces, si yo les pregunto cuál es el experimento para comprobar la generación espontánea, el experimento que más tuvo fuerza fue este. La ropa sucia con el trigo y generar ratones. ¿Listo? Eso tiene que quedar claro. Bien. Francisco Rey, quien se oponía fuertemente a la generación espontánea, desarrolló un experimento para refutar la validez de esta. Entonces el médico Van Helmont era el que la defendía y trató de exponer su experimento de la ropa sucia con los granos de trigo. Pero de esa misma época, este otro personaje, Francisco Rey, pues ya empezó a generar experimentos para refutar la validez de esa teoría. Bien. ¿Cuáles fueron los experimentos de Francisco Rey? Aquí es donde viene el tema de los frascos. Sus experimentos consistían en un pedazo de carne, en 3 frascos, 2 sellados completamente y 1 abierto. En los frascos sellados no hubo larvas en ninguna parte, mientras que en el frasco que estaba abierto hubo larvas dejadas por moscas adultas en la carne. El experimento de Rey fue criticado por los defensores de la teoría de la generación espontánea, diciendo que ya que el aire no podía entrar a los frascos sellados, por lo tanto el principio activo no podría entrar. Entonces estos señores de la generación espontánea defendían su teoría diciendo que el aire y el oxígeno iban a ser el principio activo para generar la vida. Sí. Claramente el oxígeno es un principio activo relacionado con la vida, pero tal vez no la genera, sino que la mantiene. Y al sellar el frasco, pues no hay moscas que lleguen a la carne y no van a poder colocar sus larvas o sus huevos, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, este señor Francisco Rey, pues tenía la razón, en que la vida no se podía generar de manera espontánea, por algo inmaterial, ¿no? Recuerden que la generación espontánea es generar vida a partir de materiales inertes, sin vida. Bien. Bueno, siguiente. Vamos a repetir aquí ya con la gráfica rápidamente el texto. En su experimento entonces consistía en poner carne en 3 frascos, uno de ellos permaneció abierto, que es el frasco número 3, y por ello los otros 2
que estaban sellados evitaban que el aire primero y que otro con gasas permitiendo la entrada o salida de aire. ¿Sí? Acá nunca pudieron entrar las moscas y mientras no entraban moscas pues no iban a colocar sus larvas. En el abierto aparecieron larvas en la carne dejadas por las moscas adultas. En el caso con gasas hubo presencia de larvas, pero en la gasa donde las dejaron las moscas adultas, y en el último cerrado completamente no hubo larvas en ninguna parte. Entonces las larvas que se presentaban en el frasco número 2 se presentaban acá, en una gasa que trataba de cubrir el frasco, más no sobre la carne. Y en el frasco 1, que sí estaba sellado de manera hermética, nunca hubo contaminación. Dentro de... Ustedes saben que las moscas siempre van a ser un marcador activo en muchas condiciones médicas. Por ejemplo, en el caso de medicina legal, la presencia de ciertas moscas tiene que ver con el tiempo de muerte de un individuo. ¿Sí? ¿Por qué digo medicina legal? Porque pues hay muertes que son violentas o que necesitan un proceso de investigación, ¿cierto? Pues cuando los médicos forenses o los peritos forenses necesitan determinar el tiempo de muerte de una persona y ese tipo de cosas relacionadas con tiempo y cronología, pues se basan mucho en el estudio de esos insectos que aparecen. Hay moscas que aparecen aun cuando la persona está viva, pero está en su lecho de muerte. ¿Sabían? Entonces, algunas moscas que se empiezan a aparecer en un recinto donde tenemos una persona enferma, son signos de que esa persona va a morir, porque ellas ya están captando ciertas condiciones químicas del cuerpo que están generando esa idea de muerte. ¿Listo? Bien. Lizarro Spallanzani rechazó la teoría de la generación espontánea y sus experimentos, aunque fallaron, le abrieron el camino a Louis Pasteur. Siguiente. Vamos rápidamente a hablar de los experimentos de Lázaro Spallanzani. Sus experimentos fueron basándose en los experimentos del padre católico John Turberville Needham, quien calentó un caldo de carne sellado. Después de esto encontró microorganismos en el caldo, lo que para él demostraba la teoría de la generación espontánea. Spallanzani repitió este experimento, pero sellando con más cuidado los caldos y calentándolos durante la mayor cantidad de tiempo. Siguiente. Él demostró que los caldos no generaban microorganismos, mientras los recipientes se mantuvieran herméticamente cerrados, habiendo sido esterilizados. Esto que ven acá se llama una lámina de Petri, ¿sí? Y en estas láminas de Petri es donde se hacen los cultivos de los laboratorios. Bien. ¿Por qué son importantes los cultivos? Para observar el comportamiento de dichos cultivos, células o... Sí, generalmente cuando nosotros tenemos
que estudiar microorganismos. Entonces, esos microorganismos, ¿cuáles son los microorganismos, muchachos? Que conocemos. Bacterias, hongos, los virus y los parásitos. Cualquiera de estos cuatro, nosotros los podemos cultivar. ¿Sí? Y cuando nosotros los podemos cultivar, pues sabemos a qué nos enfrentamos, ¿cierto? Entonces, en el caso de la medicina, ustedes van a escuchar cultivos por todo lado, ¿sí? Urocultivos, que son cultivos de orina, hemocultivos, que son cultivos de sangre, y lo que uno espera encontrar en un cultivo es alguno de estos cuatro microorganismos, ¿sí? Y poder aislar una bacteria, o un hongo, o un virus, o un parásito, pues ese nos va a dar las herramientas para poder tratarlo, obviamente, ¿sí? ¿A alguno de ustedes le han hecho un urocultivo? ¿A ninguno? ¿Alguien conoce? En mi colegio una vez con levadura, pero con fracaso. Bueno, bien. A mí también, profe, cuando estaba embarazada me hicieron varios. Exactamente. Entonces, ¿qué es un cultivo? Digamos que hay una bacteria que sale siempre en la orina que se llama la Escherichia coli. ¿Sí? Esa es la más común. Entonces, en este cultivo aparece Escherichia coli por todo lado. Resulta que como ya tenemos el cultivo de Escherichia coli, hay unos discos de antibióticos que también tenemos en el laboratorio. Entonces, aquí en esta parte vamos a colocar cefalexina, aquí en esta parte vamos a colocar ampicilina, aquí vamos a poner amoxicilina, aquí trimetoprim-sulfa, aquí otro antibiótico y así sucesivamente. Cuando este cultivo de bacterias se aleja de un disco de antibiótico, quiere decir que es sensible a ese disco y ese sería el antibiótico ideal para tratar esa bacteria. Pero cuando aparte, además de tener ahí nuestro disco, en vez de aislarlas o de alejarlas, todas se agrupan contra el disco. Quiere decir que es resistente. Entonces uno puede tener una bacteria que sea resistente a la ampicilina, por ejemplo, pero que sea sensible a las sulfas o a la cefalexina. En eso se basan los médicos para dar los tratamientos en los urocultivos, porque el urocultivo le dice a uno en el informe sensible a tales y tales antibióticos y resistente a tales y tales y tales antibióticos. Entonces uno a partir de ahí pues dice, no, pues si es sensible a estos, pues démosle este. Con eso se supone que vamos a controlar la infección. Listo. Esos son cultivos y eso viene desde esta época y son aportes muy buenos para la ciencia médica sobre todo. En el caso de Louis Pasteur, que ya es mucho más mencionado, mucho más conocido, pues ese químico y bacteriólogo francés que se oponía a la teoría de la generación espontánea, realizó una serie de experimentos que probaron definitivamente que los microorganismos se generaban a partir de otros microorganismos. Entonces él sí tumbó por completo la teoría de la generación espontánea. Qué pena, yo tengo una pregunta. Es que he escuchado que para el COVID-19 han tratado de usar la hidroxicloroquina, que es el medicamento de la malaria, que dicen que ayuda, pero que en algunos experimentos en algunos países de Europa ha demostrado que no es 100% efectiva, que en algunas personas sí funciona y en otras no. Pues mira, mira la importancia de uno conocer algo de lo que yo les decía, a veces uno pues
como que come entero, ¿no? Y pues de eso no se trata. Cuando tú vas a tratar, te voy a poner el ejemplo, si tú vas a tratar una bacteria, ¿qué le vas a dar a la bacteria? O sea, ¿con qué tratas tú una bacteria? Con un antibiótico. Tú no le puedes dar un antibiótico a un virus, ¿sí? Tú no le puedes dar un antibiótico a un hongo y tú no le puedes dar un antibiótico a un parásito. Tú necesitas un antibiótico para las bacterias. Entonces, claro, uno está con un virus de gripa y ¿qué es lo que le dan en la farmacia? Amoxicilina, acitromicina, cefalexina. ¿Qué es eso? Antibióticos. Pero las infecciones de la gripa son virales, son por virus. Entonces no necesitas nunca un antibiótico para tratar un virus. Cuando tú hablas de virus, ¿con qué tratas tú un virus? Con antivirales. Exactamente, con antivirales. ¿Sí? La hidroxicloroquina y ese tipo de cosas, ¿qué son? Antiparasitarios maláricos. ¿Sí? Entonces, tú no le puedes dar un antiparasitario a un parásito, Claro, a es un que virus, sino a un parásito. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, puede tener compuestos químicos que ayuden de pronto a detener en algo la enfermedad y demás. Pero si tú te pones a revisar todos esos textos, ahora dicen que ya tienen el tratamiento para el COVID, pero que lo tienen en Rusia, ¿sí? Y el tratamiento que tienen es un antiviral. antiviral. Eso es un tratamiento. Todo lo demás vienen a ser como ayudas farmacológicas o terapéuticas. Entonces, Sí, yo quiero opinar, porfa, de ese tema. dime. Porque es que yo he visto que, pongámosle, en España están usando es el Remdesivir. O sea, yo tengo una familiar allá y pues nosotras hablamos mucho y a ella le dijeron que la Remdesivir en algunas partes y en otras partes han recomendado la cloroquina. Entonces, ha sido como que nosotras dos tratamos como de hablar y yo le decía a ella, pero es un virus, ¿cómo vas a tratar un virus con un anti? O sea, eso se trata es con un antiviral y no con otro. Entonces ella me decía, yo me equivocaba. Lo que pasa es que los virus también tienen la capacidad de hacer sobreinfecciones bacterianas, porque te bajan las defensas. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un virus, tú puedes darle antibiótico, y el antibiótico no es tanto para el manejo del virus, sino es para manejar la posible sobreinfección bacteriana. Y entonces ahí entra la cloroquina, entra la citromicina, entra la nitrofurantoína, el Lo que pasa es trimetoprim. que Dime. el dióxido de cloro también tiene otras virtudes que oxigenan las células. Bueno, hace un resto de cosas que puede ayudar, digamos, en el tratamiento. Yo lo tengo acá. No sé si lo ven. Los estudios del médico En alemán la- Andreas, que es del que te refieres tú, Juliana, supongo, ¿cierto? El dióxido de cloro, que es una sustancia que tiene estudios científicos y que le han dado mucho palo, porque pues a nadie le parece generar un tratamiento que no tiene un costo importante en una sociedad de consumo, ¿sí? Ese tratamiento al que se refiere Juliana Salcedo ha demostrado, no solamente para tratamientos de COVID ni nada de eso, sino que tiene demostraciones científicas que sirven para muchas otras cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque oxigena la sangre, porque transporta el oxígeno a los tejidos. Cuando a ti te da una infección que te produce una guerra química, porque a uno no lo mata la neumonía, sino la guerra química que produce la respuesta inflamatoria de nosotros contra un agresor. ¿Sí? Nosotros nos defendemos de ese virus que nos entra, pero nos defendemos de tal forma que generamos una guerra química en nuestro interior. Y esa guerra química es la que nos va a afectar nuestros tejidos y nuestros sistemas. Si definitivamente nosotros tenemos algo que nos genere como esa respiración normal y ese transporte de oxígeno, pues vamos a mejorar en mucho nuestra condición y seguramente no nos va a pasar absolutamente nada. Entonces, sí, hay tratamientos alternativos. Lo que dice Nini en relación a los antivirales con el uso de antibióticos sirve. Uno no puede negarle la posibilidad al paciente de utilizar todas esas opciones terapéuticas. La que dice Juliana, perfecto, lo mismo. Uno no podría negarse la oportunidad. Ahora, si a ti en algún momento te dicen, oye, tú tienes riesgo de contagio o cualquier cosa,
¿Tú qué utilizarías para ti o para tu familia? Las tres opciones. Entonces le voy a dar antiviral, le voy a dar antibiótico, le voy a dar el dióxido de cloro, le voy a dar todo lo que tenga al alcance, porque tú estás buscando es mitigar esos síntomas y solucionar el problema, ¿cierto? Seguramente va a evolucionar bien. Bueno, ¿alguien más aportar al tema? Sí, profesor, yo tengo algo que decir. Claro, dime. Es como un ejemplo en lo que nosotros vamos, que a las clases de laboratorio hay unos que están de acuerdo y unos que no están de acuerdo. Cada uno busca lo mejor para su familia y para uno mismo, ¿sí me entiende? De acuerdo. Sí. Yo sí les digo, muchachos, o sea, si uno no tiene necesidad de exponerse, no lo haga. O sea, no se expongan sin necesidad. A algunos nos toca salir, ¿sí? Algunos tenemos que trabajar, algunos tenemos que salir a hacer ciertas cosas. Pero si uno no tiene necesidad de exponerse, pues no lo haga. Trate de ser responsable. Eso ya se perdió. Ustedes ahora van a ver reuniones familiares, ya nadie usa tapabocas, ya. Y el que lo usa usa de mal manera, ¿sí? La nariz expuesta y la boca cubierta, ¿sí? Como decían por ahí en los memes, debe ser que cuando debe venir el virus se sube el tapabocas. Pues uno no lo debe venir, claramente. Entonces el tapabocas se debe usar bien, o mejor no usarlo. Sí, lo del laboratorio clínico es una experiencia chévere, pero pues diferente a que aprendamos a manejar el microscopio, que hagamos unos reactivos para ver célula animal y vegetal, pues no vamos a pasar mucho de ahí, de pronto a revisar algunos tejidos. Entonces, no vamos a generar un experimento como el que estamos viendo aquí en la imagen de tratar de exponer orígenes de la vida, ¿no? El laboratorio de bioquímica es más para células que otra cosa. Entonces eso lo podemos hacer en algún momento. Podemos llevar hasta un riñón y un corazón para explicarles cómo funciona la fisionomía del riñón y ese tipo de cosas sí las podríamos ver en el laboratorio cuando podamos. De lo contrario, estoy de acuerdo en que no hagamos laboratorios presenciales. Bueno, él utilizó 2 frascos en cuellos de cisne. En cada uno de ellos metió cantidades iguales del caldo de carne y los hizo hervir para poder eliminar sus posibles microorganismos. La razón para usar este tipo de frasco fue que su forma en S permitía que el aire entrase, pero que los microorganismos se quedaran en la parte más baja del tubo. Bien, sigamos. Después de hervir los caldos, se encontró que ninguno presentaba microorganismos y que los microorganismos se quedaban en el cuello en forma de S. Pero si el frasco se volteaba o el cuello se rompía, el caldo se contaminaba. Entonces, a partir de ahí es que viene el muy conocido término de la pasteurización, ¿cierto? Porque generalmente todos tendemos a hervir la leche cuando la compramos. Por lo mismo, ¿cierto? Porque necesitamos pasteurizarla o destruirle los microorganismos. Generalmente si uno no hierve la leche, pues le queda como la duda que se puede contaminar con un parásito, cualquier cosa de esas, ¿cierto? Profe, una pregunta, y eso también sucede con el agua, ¿cierto? Bueno, eso de los microorganismos que si uno, Claro, que uno tiene que hervir el agua para tomársela. Ese término de pasteurizar tenía que ver con eso, con hervir, ¿sí? Con hervir cualquier contenido líquido para volverlo estéril. ¿Y los que no la hierven y se la tomen así? Pues hay muchas enfermedades relacionadas con eso, la brucelosis, parásitos, pero pues no pasa en todos los casos. O sea, nosotros ya casi que tenemos inmunidad a muchas cosas del ambiente. ¿Sí? Ustedes cuando han visto, digamos, una persona se puede enfermar de algo, una disentería, una bacteria, una diarrea, cosas así raras, ¿cierto?
pero pues tiene tratamiento y le pasa. Pero pues ustedes van a una plaza y ven los niños de la plaza sentados en la tierra jugando, comiendo sus frutas, sus lechugas, todo como llegue y que casi nunca se enferman, ¿cierto? A las personas hay que exponerlas a los microorganismos para que generen defensas. Por eso no es tan cierto que un bebé de meses, pues uno como que le niegue esa posibilidad. Hay que exponerlos a que ellos hagan sus propias defensas. Bien. Bueno, vamos a pasar rápidamente de aquí en adelante porque pues estas otras teorías también existen, pero pues no son tan... El materialismo mecánico. Los filósofos de la época tratan de explicar el origen de la vida por medio de esta corriente. Establece que los fenómenos involucrados en la vida pueden explicarse en el marco de los procesos físico-químicos y que la línea entre lo vivo y lo inerte no está claramente definida. Fenómenos físico-químicos. Siguiente. El florecimiento del materialismo mecanicista tuvo lugar en los siglos XVII y XVIII por Hobbes y por Descartes. Esta forma de materialismo fue condicionada por el hecho de que por aquel entonces solo la mecánica y las matemáticas, entre todas las ciencias, habían alcanzado su nivel de desarrollo relativamente alto. Y pues es cierto, nosotros utilizamos la matemática en todo, ¿cierto? Y la mecánica igual, casi que todo tiene un proceso, ¿sí? Y los que en algún momento estudian ingeniería, pues tienen que revisar todo este tipo de procesos que van relacionados con mecánica y con matemáticas. En medicina la matemática también se ve, en psicología la matemática también se ve, ¿cierto? De hecho, ya, ¿con quién vieron ustedes matemáticas? ¿O no han visto? Con el profe, ¿cómo se llama? ¿Arteaga? No. Sí, con el profesor Arteaga. Vimos lógica matemática. Arteaga, eso. El profe Arteaga es una calidad de tipo y él les dedica el tiempo y su paciencia, un viejo bien agradable y sabe mucho de matemáticas. Bueno, bien. Entonces estas teorías hablaban de eso, de que todo tenía que ver con mecánica y matemáticas. La teoría de la panspermia, otra de las teorías importantes. La hipótesis original de la panspermia, propuesta por Svante August Arrhenius, suponía que la vida en la Tierra se originó gracias a la contribución cósmica de seres vivientes provenientes de algún punto del universo, similar a la del vitalismo que vimos al inicio. La hipótesis científica emitida por los exobiólogos habla acerca de sustancias químicas complejas que se habían formado desde los orígenes del universo, los cuales alcanzaron la Tierra en un momento determinado. Entonces, contribución cósmica de seres provenientes de algún punto del universo. Eso es la panspermia. Bien. La nueva hipótesis surgió entonces cuando algunos investigadores encontraron moléculas orgánicas, aminoácidos entre ellos, en meteoritos provenientes del espacio profundo. Quizás algunas materias orgánicas provenientes de otros lugares del universo habrían arribado a la Tierra primitiva. Entonces ahí es cuando hablan de un asteroide, un meteorito que golpea la Tierra, que acaba con lo que se hubiese generado de vida, pero que dentro de sus compuestos
traían unas cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos son los que forman las proteínas. Y a partir de ahí se va a formar la vida. Entonces es una hipótesis relacionada con el origen de la vida. Bien. Como muestran las imágenes, microorganismos que venían desde el espacio y que en algún momento tuvieron contacto con la Tierra. ¿Qué pruebas a favor de esa teoría tenían? Entonces, existen estudios que sugieren la posible existencia de bacterias capaces de sobrevivir largos periodos de tiempo. Algunas bacterias se transportan accidentalmente a la Luna, predijeron revivirse sin dificultad en su regreso a la Tierra. En un análisis de la lluvia roja, Lois encontró estructuras similares a los microbios terrestres, pero sin indicios de ADN. Entonces, hicieron el experimento en esos viajes, o en ese viaje a la Luna, de llevar bacterias y regresarlas, y no generaron cambios y lograban sobrevivir. Entonces, eso aprobaba esa teoría. Las críticas de la teoría, entonces, nunca resuelve el problema de cómo surgió la vida, sino pasa la responsabilidad de algún lugar del espacio. A partir de las bacterias, pues no se puede decir que se genere vida en el caso como los vertebrales. También que aún no se conoce correctamente si las bacterias pueden sobrevivir a las condiciones externas de un meteorito entrando a la atmósfera. Pues eso no es tan válido. Bien. En la teoría fisioquímica de Oparin, dice que el Sol y las descargas eléctricas dan origen a ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos que conocemos nosotros, ¿cuáles son? El ADN y el ARN, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. No. Listo. Los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Entonces, teoría físico-química se le llama así porque se basa en condiciones físicas y químicas que existieron en la Tierra primitiva y que hicieron posible el surgimiento de la vida. El biólogo soviético Alexander Oparin y el británico Haldane trabajaron independientemente y enunciaron una hipótesis con la que se intentaba explicar el origen de las primeras sustancias que formaron parte de los seres vivos. Bien. Siguiente. Entonces, en esa teoría de Oparin, las condiciones propuestas de tierra primitiva, la temperatura muy elevada, la radiación solar, las tormentas eléctricas y la actividad volcánica, todas esas en conjunto, iban a generar ácidos nucleicos, ADN y ARN, que son los aminoácidos indispensables para crear materiales genéticos. Entonces, ellos hablan de una condición en la Tierra que tenía estas 4 características: temperaturas elevadas, radiación solar, tormentas eléctricas y actividad de volcanes. Y todo eso reunido formaba ácidos nucleicos. Bien. Estas condiciones
alteraron a las sustancias que se encontraban en la Tierra, como el hidrógeno, el metano, el amoníaco, vapor de agua, ácido sulfúrico, y estas se combinaron y crearon moléculas orgánicas muy sencillas llamadas monómeros biológicos. En la actualidad es la teoría más aceptada. ¿Y ustedes qué opinan? Es posible que el primer paso de la formación de los monómeros se iniciara en la atmósfera y que estos compuestos se precipiten al océano primitivo junto con la lluvia, donde se completaba la formación de los monómeros biológicos. Entonces, ahí es donde dicen que la vida provenía del mar. ¿Sí? Precipitaciones desde la atmósfera por vía de lluvias y tormentas, esos monómeros llegaban al mar y en el mar se complementaban y formaban monómeros biológicos y que a partir del mar, se generaba la vida. La teoría físico-química. La vida debió ser la unión de monómeros biológicos para formar moléculas más complejas, denominadas polímeros, las proteínas, ácidos nucleicos y ejemplos de polímeros. Después los polímeros se condensaron para constituir agregados más complejos en forma de pequeñas gotas que quedaron flotando en los mares primitivos. Oparin denominó estos nuevos compuestos como coacervados. Esa es la última teoría del origen de la vida que tuvo aceptación desde el punto de vista científico, que a partir del mar se generaban los seres con vida. Los coacervados son principios activos orgánicos que presentan un elevado grado de organización. Tenían un metabolismo primitivo que alimentaban de caldo primitivo y eran capaces de multiplicarse. Entonces estaban dispersos, se reunían y formaban un coacervado complejo y a partir de ahí, órganos con vida. Bien, muchachos, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a parar esta presentación. Bueno, finalmente, ¿cuántos participantes tuvimos? Conmigo 69. Preguntas, muchachos. Vamos a parar también el video.